Amados, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que hayan finalizado esa semana, conociendo más al Señor en su palabra. Y bueno, vamos a tener un tiempo para meditar en ella y para escudriñarla un poquitico más. Y una de las cosas o una de las doctrinas que más hacen daño a nuestra sociedad hoy en día son el machismo y el feminismo. Muchos hasta tienen conceptos supremamente equivocados acerca de el origen, pero también también de la Biblia y acerca de Dios. Muchos dicen la Biblia es machista, Dios es machista, la mujer a la luz de la Biblia está relegada a un lugar secundario, está subyugada siempre por el hombre, pero vamos a darnos cuenta de que qué dice la Biblia acerca de todo esto y cuál es el origen de estas tipo de doctrinas. Así que acompáñenme, vamos a orar y vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Génesis. Padre, te damos la gloria, las gracias por ese tiempo que nos das y que nos permites conocerte, aun con la verdad que nos expresa tu palabra, Señor, que podamos atenderla, escudriñar tu carácter, pero también obedecerte, Señor, porque te conocemos. Gracias damos a ti por ese tiempo, pedimos tu guía y tu dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Necesitamos ir al Génesis porque allí es donde comenzó todo. Allí tenemos el origen y los comienzos de muchas de las cosas que nosotros vemos en nuestros días. Algunos piensan que el machismo y el feminismo son doctrinas contemporáneas, que eso es algo que surgió tal vez en el siglo pasado. Pero vamos a dar cuenta que a la luz de la Biblia es algo que comenzó a consecuencia del pecado allí en Génesis capítulo 3. Todo comenzó con un mandato que Dios dio al hombre. Génesis 2:16 nos da ese mandato y nos dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ese es el mandato de Dios. Y notemos en ese contexto, y voy a destacarlo de nuevo, que en ese momento solo está el varón. Eva aún no había sido formada. Ella va a venir después, en los versículos 20 al 22, va a venir Eva. De manera que lo que primero tenemos que entender es que Dios dio el mandato al varón. No es hasta el capítulo 3 que llegamos y necesitamos ver que Dios creó al hombre y de ese a su vez debía transmitir ese mandato a Eva. Y así lo hizo por las palabras que tenemos en esa conversación de la mujer con la serpiente, allí en el capítulo 3. Y en versículo 6 tenemos la consumación de ese pecado, que es lo que da origen a una cantidad de cosas que nosotros vemos en este mundo, como la muerte, el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, el miedo, la pérdida de la comunión con Dios, y también vamos a darnos cuenta que una de las consecuencias más graves es la lucha de los sexos. Entonces, la mujer, en el versículo 6, en esa conversación que tiene con la serpiente, es la primera en tomar del fruto y comer. Y la Biblia dice en el versículo 6 que dio a su marido. Ese es todo el proceso pecaminoso. Pero Dios había establecido un orden administrativo, que teníamos a Dios en cabeza, al varón y la mujer. Ese era el orden administrativo de Dios, con responsabilidades, con papeles que cumplir dentro del diseño en Génesis 1 y Génesis 2. En el momento en que Eva come y da a su marido, todo el orden se altera, como ya lo había mencionado en un devocional anterior. La mujer y Adán decidieron escuchar la voz de la serpiente, de manera que la serpiente se convirtió en su cabeza. Ahora tenemos a Satanás en primer lugar. Segundas está la mujer, porque se enseñoreó de su marido, porque dio a su marido, porque se convirtió en la tentadora de su marido al darle el fruto. Adán se sometió a su mujer al comer, al hacer caso a la tentación y a la tentadora, que era su mujer, y por último lugar quedó Dios. Entonces quedó Satanás, la mujer, el varón y Dios totalmente relegado al último lugar. Así fue como quedó distorsionado todo el cosmos administrativo. Pero Dios va a traer una esperanza para que eso sea restaurado. Y esa esperanza está en la iglesia. Ustedes pueden leer y estudiar 1 Corintios capítulo 11 y ahí tenemos la restauración de Dios a este cosmos administrativo dentro de un ente y una entidad espectacular que es la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos.
Ahora, Dios da las consecuencias y vamos ahí y analizamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva la vez pasada en nuestro devocional. Si ustedes no lo han visto, pues por favor observen el video anterior y vamos a notar algo que no lo quise hacer a propósito, pero quería hacer mucho énfasis en los siguientes devocionales y es acerca de la última frase del versículo 16 del capítulo 3. Génesis capítulo 3 versículo 16. Ahí tenemos las consecuencias para la mujer, que dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esa última frase es la que da el origen a esta batalla de los sexos. Si ustedes lo miran con detenimiento, tenemos aquí dos partes. Tu deseo será para tu marido. En otras versiones, la nueva traducción viviente habla de que tú vas a desear o a querer controlarlo, pero él va a dominar sobre ti. Y vamos a enfocarnos en esa primera parte de esa última frase que aparece allí en el versículo 16. Tu deseo será para tu marido. A consecuencia del pecado, nació la lucha entre los sexos. La mujer por querer controlar al varón y el hombre por querer gobernar y dominar aún de una manera pecaminosa. Entonces, ¿cómo hacen las mujeres para controlar y dominar a sus maridos, a sus esposos y aún al hombre? Pueden manipular, pueden ejercer ese espíritu de crítica, ese espíritu pecaminoso de juzgar, de señalar, de criticar, de espichar al varón, de dominarlo, de enseñorearse. Pueden usar la murmuración contra sus propios esposos. Pero tristemente, muchas mujeres no le dan el lugar al varón dentro de un hogar como esposas. No le dan el lugar, le quitan esa responsabilidad de liderazgo y el varón es menospreciado y en ocasiones entra a ser dominado por la mujer. Ahora, todo esto viene a consecuencia del pecado. Y hoy en día el feminismo nos pinta una serie de cuestiones en que no, la mujer tiene que liberarse, hemos perdido muchos derechos y bueno, muy seguramente hay muchos derechos que, que no tenían y que pues hoy en día tienen en algunas naciones, en algunas ciudades. Pero es necesario entender el concepto de la sujeción. Siempre que se habla de la sujeción de las esposas para con los esposos, se habla y se piensa y lo que trae a la mente de muchas mujeres es me van a subyugar y voy a estar en una opresión y tengo que hacer todo lo que mi marido me diga y lo ven como de esa manera. Pero vamos a ver con algunos aspectos de la Biblia, con algunos principios prácticos, cómo nos presenta la Biblia este acto de sujeción, para no entrar en esa consecuencia del pecado que es querer controlar y dominar al marido. Lo que Dios manda es que las mujeres estén sujetas a sus esposos. Entonces, necesitamos entenderlo primero. El acto de la sujeción no es un acto que te degrade. Amada mujer, no te degrada el hecho de que te sujetes a tu marido, sino algo que si viene es protección. No te degrada, sino que te protege. Piensa por un momento, Eva fue la que comió allí en Génesis 3, pero Dios llamó a cuentas al varón. Dios le dijo, ¿qué has hecho, Adán? ¿Dónde estás tú? Y llamó a cuentas al varón por lo que había acontecido con su mujer. Delante de Dios, como varones, como esposos, como padres, tenemos una responsabilidad y es dar cuentas delante de nuestro Creador. El estar bajo la autoridad del varón no te hace menos, no te degrada, sino es un acto de protección. Dios llamó a cuentas a Adán, no a la mujer. La mujer tuvo sus consecuencias, pero Adán llevó la mayor parte de todas esas consecuencias, trayendo maldición sobre este mundo, maldición sobre su esposa, maldición sobre sus descendientes. Entonces, tremendamente amplias las consecuencias de el varón. Lo segundo es que también tenemos el ejemplo de Dios. Dios nos manda algo, pero también Él nos da ejemplo. En el seno de la Trinidad, entendiendo a Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vemos que, en la palabra que hay algo muy interesante y es que hay como una autoridad de comisión, si podría llamarlo de esa manera. El Padre envía al Hijo. Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo a este mundo. También tenemos en Juan 14 que Jesús dice, voy a enviarles otro consolador. De manera que tenemos al Padre enviando al Hijo y el Hijo enviando al Espíritu Santo.
pero en ningún momento vamos a encontrar ni que el Espíritu Santo se esté quejando que estoy subyugado y que pereza, que me mande, que me comisione Jesús. No, ni a Jesús diciendo, ay, yo no voy a hacer caso al Padre. No, vemos que ellos tienen un entendimiento de que aún en esa comisión, en el ser enviados, hay una bendición. Ninguno es más ni menos que el otro. Y a los ojos de Dios debemos ir allí a Génesis 1:26 y darnos cuenta que el hombre y la mujer son a imagen y semejanza de Dios. Entonces, entender lo tercero que necesitamos entender es el diseño original. Génesis 1 y 2 nos representan el diseño original de Dios. Tenemos ese cosmos administrativo de Dios, varón y mujer. Ese fue el diseño propio de Dios. Y así es la manera en que Dios quiere que se conduzca, no simplemente su iglesia, sino la humanidad. Notemos que todos estamos bajo autoridad. Aún el varón, tú dices, la mujer es la única que está bajo autoridad. No, nosotros como varones estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, en ese cosmos administrativo, todos estamos bajo autoridad. Todo esto requiere de nosotros. Y hoy voy a hablar específicamente para las mujeres, entendiendo que esto requiere fe. Sí, requiere fe, requiere que te detengas un momento y pienses la manera en que estás actuando para con tu marido. ¿Será que le estoy dando lugar a él? ¿Será que solo me la paso murmurándole, criticándole, juzgándole y señalándole? No le doy el lugar a él en la toma de decisiones, no le doy el lugar a él que Dios le dio. Yo debo ir a la Biblia y darme cuenta que esa es la voluntad de Dios, que Dios le otorgó un privilegio de ser el líder, de ser el responsable. Hay un principio de autoridad aquí, pero se basa sobre el conocimiento de quién es Dios. Amada mujer, necesitamos conocer a Dios, entender que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro creador, que Él es bueno. Y que si Él planeó eso, esa manera de administrar la humanidad, en que las esposas estén sujetas a sus esposos, pues yo debo creer que es lo mejor para ti. Tú debes creer en Dios. Por eso les digo, esto requiere fe. Pero no simplemente la fe es, decir, no, mentalmente sí, yo sé que es bueno. Pero eso se mide en la manera en que tú te comportas con tu esposo. Eso se mide en la manera en que tú estás tratando a tu esposo. Entonces viene, como nosotros decimos, de simplemente oír a volvernos practicantes. Tenemos que pasar a la práctica y a obedecer a Dios en ese sentido. Ahora, si empezamos a atender más la voz de Dios y a hacer lo que es su voluntad, pues hay bendición. Hay un respaldo de Dios cuando estamos en su voluntad. Y estando en la voluntad de Dios es que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, para los que piensan que la Biblia y que Dios es machista, vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la posición de la mujer, en cuanto al rol de la mujer. En Génesis 3:16, pues notamos las consecuencias, que hay un aumento y una multiplicación en los dolores, en las preñeces y en el parto. ¿Y no les parece algo paradójico con el versículo 15, que Dios le dice a la mujer, sabes mujer, por ti fue que entró el pecado? Tú vas a tener las consecuencias en que te va a doler el tener hijos. Pero un descendiente tuyo, mujer, va a ser el Salvador. ¿Piensan que Dios es machista? Le está dando un lugar y una posición de honor a la mujer. Y como dice Primera de Pedro 3:7, las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Las mujeres tienen el privilegio de concebir en sus propios vientres, de tener una vida allí. Y una mujer tuvo ese enorme privilegio de concebir y dar luz al Salvador de la humanidad, a quien quitaría el pecado, a la muerte y a la obra de Satanás de en medio de este mundo, quien es Jesús. ¿Dios es machista? No, de ninguna manera. Dios le da el lugar a la mujer. Recordemos también que la mujer es a imagen y semejanza de Dios, al igual que el varón. Entonces, dos cosas para tener en cuenta. Y lo último que me llama la atención está en Juan capítulo 16, versículo 21. Juan capítulo 16, versículo 21, hablando de todo esto del dolor en las preñeces, me parece un versículo espectacular. Dice así, Juan 16, 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
Qué privilegio que tienen, amadas mujeres, a los ojos de Dios, el poder dar luz a nuevas vidas. Entonces, es espectacular este privilegio que ustedes tienen. Así que Dios es machista. ¿Cuál es la conclusión a la que puedes llegar? Dios te da lugar, eres a imagen y semejanza de Dios, eres coheredera de la gracia de la vida. De una mujer vino el Salvador. Entonces, no es de esa manera que debemos verlo. Algunos consejos finales que quiero compartir. Amadas mujeres, den lugar a sus maridos. Y aun si eres soltera, también tienes que dar lugar a los hombres. No tengas tanta iniciativa. Deja que la otra persona tenga la iniciativa. Deja que los varones tomen la iniciativa. Ah, es que él no tiene ninguna iniciativa. Ora por él. Lo mejor que podemos hacer es orar, criticar y señalar y coger con el dedo y apuntar y subyugar y hurgar en esa herida. No van a cambiarlo, pero Dios sí. Dios, a la luz de su palabra, lo puede cambiar. Ora por él. Sea agradecida, amada esposa. Sea agradecida con la labor que hace tu marido. Que si trabajó, que si llegó cansada, dile gracias. Gracias por trabajar, gracias por esforzarte en proveer para nuestra casa. Respétale como a un hijo de Dios. Respétale y dale lugar como varón. No hay otra cosa para un hombre que sea lo más vil y menospreciado por su esposa. La mujer puede espicharlo, menospreciarlo y destruir la vida de un hombre. Pero sentirse respetado y admirado por su esposa, eso no tiene ningún precio. Entonces, amadas esposas, respeten a sus maridos, denles el lugar, aprecienlos por lo que hacen, admiren las cosas que hacen bien. Chévere, mira, gracias por ayudarme con esa puerta que se estaba cayendo, gracias por echar cemento aquí en este lugar, gracias por dedicar tiempo a esta labor que estaba abandonada, gracias, gracias, sea agradecido. De esta manera, estás obedeciendo a Dios, estás entendiendo el diseño original de Dios, de ese cosmos administrativo, pero también entendiendo que es su voluntad y que le vamos a obedecer. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por la bendición de poder estar juntos y bueno, por lo expresado también en tu palabra. Pedimos de ti la guía y la dirección y oramos dándote a ti la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amadas, espero la próxima vez también nos puedan acompañar porque vamos a hablar del gobierno del hombre. Esa última parte de Génesis 3:16 que dice que Él gobernará sobre ti. Pero hay un gobierno que es pecaminoso. Hay un gobierno, amados varones, al que debemos estar volviendo, que es en ese diseño original. Entonces, para una próxima oportunidad será. Por ahora yo me despido. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de YouTube de aquí de la iglesia. Y bueno, compartir los videos con otras personas para que puedan ser edificados también. Un abrazo. Chao.